Bueno, sí, la verdad es que ahorita que estaba escuchando la oración, no habíamos hablado sobre el tema, pero justamente coincide con muchas de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles en esta noche. Eh, y la verdad es que el título que le puse yo a esta charla fue ¿por qué huyes? ¿Por qué te vas? ¿Y por qué estoy hablando yo de huidas? Porque es que ahorita es tan frecuente y justamente lo hablaba Sonia en la oración. Estamos viviendo procesos complejos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay mucha gente que ya no está saliendo a trabajar por el miedo de ser deportada. Está como esa sensación en el aire de que no estás tan seguro sentirse en acá. Y así como eso, muchas razones por las cuales uno como ser humano puede sentirse obligado a huir en determinadas circunstancias. Entonces, eso es lo que quiero compartirles hoy. Y las huidas, pues ustedes saben que pueden ser o premeditadas o pueden ser inmediatas. Todo depende de la razón que haya una huida, ¿no? Entonces, quisiera que analizáramos un poquitín cuáles son las razones por las cuales nosotros podemos huir. Claro, cada uno de nosotros se ubica en un ámbito completamente diferente, pero hay muchas razones por las cuales una persona puede huir. Nosotros podemos huir porque nos sentimos perseguidos, y ese fue el caso de Moisés, ¿no? Ustedes se acuerdan, la palabra nos habla del caso de Moisés cuando él estaba en la casa del faraón, estaba viviendo con todos sus lujos, pero aún así su corazón era de Israel, era judío. Y él vio cómo los maltrataban, cómo eran esclavizados. Entonces, de ver que estaban peleando, él se metió a defender la situación y al matar al egipcio, eso le jugó en contra de él, porque entonces el faraón empezó a perseguirlo y a él le tocó salir corriendo, pues huyendo de la persecución de faraón. También nos acordamos, por ejemplo, de la persecución que hubo para los cristianos recién la iglesia se conformó. Eso fue una época bastante fuerte, fue dura, y ellos inclusive les tocó hacer sus reuniones, no como ahora nosotros acá que disfrutamos de poder ir a la iglesia sin ningún impedimento. En aquellos tiempos era tan complejo que ellos tenían que irse en secreto, y si ustedes recordarán un poquito de historia, ellos se refugiaban en las catacumbas, que eran unos sitios oscuros, subterráneos. Era la única forma segura para ellos poder reunirse a alabar al Señor. Nosotros ahorita disfrutamos de una libertad increíble, ¿no? Entonces, cada proceso de estos son diferentes circunstancias que nos obligan a nosotros huir. Ahorita hay muchas guerras y ahorita yo pienso de años atrás lo que pasa es que a veces las noticias internacionales solamente nosotros miramos lo que nos compete a nuestro alrededor, pero estaba estudiando un poquitico de las huidas tan terribles que se han generado a causa de las guerras, y hay países que están ahorita en conflicto terrible. Y bueno, Ucrania hace años que ya lleva no sé cuántos años, creo que 2 o 3. Entonces a ellos les ha tocado irse desplazando debido a esa guerra con Rusia, ¿no? El conflicto de Sudán, dicen que son más de 9 millones de personas los que les ha tocado desplazarse, y así también la tierra de Afganistán, la tierra de Gaza, los sirios, ellos se han esparcido por Europa, por las naciones ahí cerquitas. Entonces, realmente que ha habido una cantidad de circunstancias que nos obligan y que les han obligado a muchos de ellos a huir. Entonces, eso era lo que quería como poner en contexto de lo que quiero hablarles hoy, ¿no? Hay otro tipo de situaciones que nos obligan a huir, que son también los abusos. Nosotros a veces, de verdad, uno no puede darse cuenta de tanto abuso que hay en esta tierra, abuso infantil, maltrato, y es los que pueden escapar, que perfecto, pero hay muchos que todavía que no se pueden mover de ahí, no pueden huir. También, por ejemplo, tenemos lo que hablamos ahorita, ¿no? Entonces, la situación de los venezolanos, a ellos les ha tocado ir a buscar otras fronteras, otras razones para vivir, porque el país se volvió, pues, muy, muy complejo para estar allí. Entonces, de una forma u otra, sí les ha tocado huir del país, buscando mejores horizontes. Inclusive en nuestro propio país, en Colombia, aunque pues yo estoy ahorita aquí en Estados Unidos, pero por gracia de Dios,
En Colombia hay mucha gente que ha tratado de buscar nuevos horizontes porque la economía no les da, y así muchos de nuestros países centroamericanos, nuestros países suramericanos, les ha tocado huir precisamente buscando mejores horizontes. Entonces, como se dan cuenta, hay muchísimas razones en las que uno puede estar abocado a una huida cuando no tenemos contentamiento, no nos sentimos a gusto donde estamos. Entonces uno siempre trata, si es en el mismo país, trata de irse para otro lado, trata de experimentar diferentes circunstancias para poder uno sentirse como mejor, ¿no? Son diferentes formas de huidas, ¿no? Pero también nosotros podemos huir en un momento puntual en que tú quieras evitar una responsabilidad que no quieres asumir, algo que no quieres atravesar. Entonces tú puedes buscar también una forma de huir de esa circunstancia, sea porque de pronto en el mismo lugar, pero hacia otra dirección, en otra casa, diferentes clases de huidas, ¿no? También podemos nosotros huir para evitar los procesos de Dios. Entonces, eso es poniendo en contexto y dándole como un fundamento a lo de la charla que les quiero llevar a las huidas de Agar. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Agar? Está en Génesis 16. Agar era una chica egipcia que cuando hubo pelea, pues llegó a la casa de Abraham, eh, y entonces, pues en ese tiempo tener hijos era una bendición, era un privilegio, y la mujer que era estéril, pues tenía que pasar mucho sufrimiento, mucha pena, porque era como decir, a usted le hace falta algo, a usted le hace falta tener herencia, le falta tener hijos. Entonces, esa era la situación que estaba viviendo Sara, la esposa de Abraham. Dios ya les había prometido un hijo, pero sin embargo, uno siempre a veces quiere meterle la mano al Señor de alguna manera, ¿no? Entonces, si la respuesta no llega rapidito, entonces ya saben lo que le pasó a Sara. Entonces, Sara se desesperó porque la promesa la recibió cuando Abraham tenía 86 años. Y sin embargo, pues no pasaba nada, y dijo Agar, no, pues estamos graves, tenemos que sacar un descendiente como sea. Entonces a ella se le hizo fácil decirle a Agar que era la sierva, y se la dio como mujer a su esposo para que a través de ella pudieran traer descendencia. Bueno, eso fue la decisión que tomó Sara. Pero ¿qué le generó a Agar esa situación? Cuando Agar se sintió que estaba embarazada, pues ella dijo, aquí yo tengo el cielo con las manos, voy a tener un heredero del patrón de la casa. Pues para ella era una bendición, y en realidad era una bendición. En ese tiempo pues no era mal visto el poder compartir, o que el esposo tuviera varias esposas o varias mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa con Agar? Que Agar recibe la bendición, pero ella no fue capaz de sostener la bendición, ¿no? Y eso pasa a veces cuando de pronto una persona que no ha tenido y llega a tener una bendición muy grande, entonces como que se le olvida los comienzos, y se vuelve mala persona o egoísta, o en ese momento cree que tiene el cielo con las manos, y eso fue lo que le pasó a Agar. Entonces Agar no pudo soportar tanta bendición y empezó a despreciar de donde venía su bendición, porque fue a través de Sara, que era pues la jefe de ella, ¿no? Y al sentirse Sara tan despreciada, entonces ella empezó como a hostigarla, y ya pues Agar estaba tan aturdida que ella que decide. Entonces ahí es cuando viene la primera salida de Agar, y Agar resultó huyendo porque no soportaba. Entonces, esa primer huida, ella ya estaba embarazada de su hijo que iba a ser Ismael, ¿no? Y ¿cuál fue la causa general? La causa realmente fue por evadir sentirse despreciada, ¿no? Y yo sé que en nuestra vida cotidiana muchas veces nosotros podemos huir cuando nos estamos sintiendo despreciados por alguna razón. De pronto, aquella mujer que ya no se está viendo halagada por su esposo, o que de una forma u otra la desprecia, ¿no? Puede empezar a pensar en que tengo que salir de esta relación. Y así como esto pueden presentarse en diferentes situaciones en que uno puede estar pensando, tengo que salir de esto, para no sentirnos despreciados, que era el caso de Sara, ¿no? De Agar. Ella se estaba sintiendo ya despreciada, y pues claro, Sara tenía todo bajo su orden,
Entonces para ella era fácil hacer que la muchacha pues se fuera. Agar huye al desierto y junto a, me causa curiosidad porque Agar tiene dos huidas, ¿no? La una fue voluntaria y la otra fue como la primera que estamos analizando, que es precisamente que se sintió acosada y le tocó salir porque ella ya no se aguantaba. Cuando ella sale hacia el desierto, se encuentra junto a un manantial que es donde aparece el ángel de Jehová y le preguntan, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas, Agar? Entonces, la situación es que pues Agar no tuvo la mejor comportamiento, ¿no? Recibe una bendición, pero no fue capaz de sostenerla. ¿Qué hubiera pasado si ella se hubiera comportado bien? Hubiera dicho, yo aquí estoy bien, mi hijo va a estar bien. No tenía por qué despreciar la fuente de su bendición que había sido Sara. Entonces la actitud de ella la llevó a sentirse tan aturdida, que eso fue lo que le generó a ella el que se fuera de la casa. Entonces, una mala actitud nos puede estar acarreando que nosotros no recibamos la bendición de nuestro Señor. Y lo importante aquí es que el Señor siempre cumple sus promesas. Dios le había prometido a Abraham que él iba a ser padre de multitudes. Entonces, pues claro, se adelantaron, pero Agar también recibió parte de la bendición, porque cuando ya se encuentra el ángel que la encuentra allí en aquel lugar, entonces le dice, y aquí es muy interesante lo que pasa en este episodio, porque le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Eso está en el versículo 9 del capítulo 16 de Génesis. Yo no me imagino qué cara puso Agar, pero ella dice, ¿qué? Después de todo lo que he sufrido, Señor, usted me dice que vuelva otra vez a ser subyugada, a ser maltratada. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a humillarnos? O sea, después de que yo dije, ya me voy, de aquí no voy a volver más, y sale uno como en esos aires de ínfulas de que yo no vuelvo, es que no vuelvo aquí. Y sin embargo, la historia de Agar es fascinante en el sentido en que qué cosa tan dura tener uno que humillarse y otra vez bajar la cabeza y decir, pero entonces, cuando Dios mete la mano, lo hace de una forma tan bonita porque Él le dice, sí, tienes que volverte a someter otra vez bajo las órdenes de tu ama. Pero ella se va con una promesa. Ella también se va con la promesa de que a través de Ismael, de su hijo, también iría a ser padre de multitudes, y de ahí es donde sale la tierra de los ismaelitas. Entonces ella necesariamente tiene que volver a someterse a la autoridad de Sara. Bueno, esa fue el retorno de Sara, pues ahí sí, como decimos nosotros coloquialmente, como un perrito con el rabo entre las patas. Esa fue la situación de Agar en estos momentos, ¿no? Y ustedes saben que a raíz de esa decisión es donde se han generado los conflictos, porque ahí es donde aparecen los descendientes de Abraham por parte del hijo del hijo prometido que fue Isaac, e Ismael. Entonces, por un lado están los ismaelitas y por el otro lado están los judíos, y ha sido una guerra constante hasta el sol de hoy. Entonces, como una pequeña reflexión, es que en muchas ocasiones, pues las huidas no son la mejor solución. A veces uno como ser humano puede reaccionar rápido, decir, yo de esta me voy ya, yo ya no me aguanto más, pero hay que mirar bien siempre los contextos y que el Señor pueda mediar por qué nos está generando nosotros la huida, y si es necesario que lo hagamos o no. Todo depende de las circunstancias y lo que uno hable con el Señor. En el versículo 11, entonces dice que Dios había oído el clamor también de Agar, ¿no? Y bueno, nos pide humillarnos ante cualquier situación para culminar el proceso que Él había comenzado. Cuando el Señor empieza un proceso con nosotros, así uno intente huir de una situación, Dios siempre nos va a agarrar otra vez de la manito, a decir, a donde yo te puse primero, en donde tú debes estar.
Entonces nosotros tenemos que estar seguros de a donde Dios nos quiere tener aquí, ok, tenemos que pasar un proceso de dolor, de sufrimiento, tal vez de empalme con alguna circunstancia que no nos gusta vivir, en un trabajo, yo digo, este trabajo ya, mejor dicho, estoy hasta aquí, me voy. Entonces, como asegurarnos si esa huida viene por parte de Dios o viene solamente porque estamos queriendo simplemente escapar de alguna circunstancia. Entonces, muchas veces esto nos obliga nuevamente a someternos a una autoridad que de pronto ya hayamos renegado y de pronto nos toca volver, ¿no? Entonces, siempre es sabio regresar a nuestros problemas, enfrentarlos, aceptar la promesa de la ayuda de Dios y corregir nuestras actitudes, porque pues eso fue lo que le tocó vivir a Agar, ¿no? Entonces, cuando Agar entendió que era el Señor el que le había hablado, entonces le puso esa parte donde ella se encontró con él, le puso el Dios que me ve. Tal vez esta mujer se había sentido ignorada, tal vez despreciada, porque de todas maneras pues era una esclava, ¿no? Los esclavos siempre estaban como en un rango inferior, estaban al servicio de sus amos. Entonces uno no sabe qué situación ella vivió a lo largo de su vida, después de que fue ella cautiva, llevada allí a hacer los trabajos como esclava. Entonces yo me imagino que un esclavo y en las condiciones que estaba Agar, pues tuvo que haber sido muy triste la vida de ella, ¿no? Y a veces no se sintió escuchada, no se sintió amada, de pronto fue un trato que hizo su ama con su esposo para tener una descendencia, pero realmente nunca hubo un foco de amor, ella nunca se sintió amada, apreciada, ¿no? Entonces, la circunstancia de ella fue muy triste. Sin embargo, cuando ella se da cuenta que ella sí le importa a nuestro Dios y que Dios estaba ahí también para decirle tienes que volver, pero no te vas a volver solamente porque sí, te voy a mandar con la promesa. Tu hijo también va a ser un guerrero, va a ser feroz y va a tener también mucha descendencia. Entonces eso como que le anima a ella y ella le puso al nombre, al sitio donde se encontró con el ángel, el Dios que me ve, porque ella se dio cuenta que sí, ella era muy importante para nuestro Dios. Entonces, me parece lindo el Señor la forma como hace las cosas y, y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? Si bien es cierto que hay momentos que llegan las subidas, pero también hay momentos en que Dios te dice, te quiero nuevamente aquí, pero te voy a bendecir. Entonces, esa es una palabra para nosotros muy importante, ¿no? La segunda huida de Agar, que también quiero enfatizar en eso, está en el capítulo 21, el versículo 19, porque ya había tenido su hijo. Entonces ella regresó, todo bien, ok, ya tenía su hijo y su hijo tenía 13 años. Pero ¿qué le pasó a Ismael? Porque, bueno, Ismael empezó a burlarse, ahí ya entonces Abraham y Sara tuvieron el hijo de la promesa, que era Isaac, y entonces, ¿qué le pasó a Ismael? Que también repitió como lo mismo que había hecho Agar. Empezó a burlarse de su hermano. Claro, pues a Sara no le gustó para nada eso. Entonces, Sara después quiso culpar a su mismo esposo. Mira, y ahora mire el problema que tengo, y ahora entonces este muchachito medio hermano está despreciando a mi hijo, esto no puede ser así. Entonces Abraham le dice, la sierva está en tus manos, haz lo que tú quieras. Y entonces ahí Sara empieza otra vez a fastidiarla. Y entonces ahí esta huida ya fue abocada precisamente por el hostigamiento que tuvo Sara hacia ella. Y ahí es cuando, bueno, Abraham le dice, bueno, pues tienes que irte, mira, la situación aquí está insostenible, entonces mi esposa ya no quiere vivir esta situación, tu hijo o nuestro hijo se está portando mal con Isaac y pues eso no lo va a tolerar Sara. Entonces eso le obligó a ella, o le obligó prácticamente a Abraham para decirle, ¿sabe qué? Vete de acá. Entonces ya fue como una cosa forzada. La primera fue voluntaria, ya no aguanto y se fue. En esta vez las cosas cambian un poquito, ¿no? Entonces Abraham le dice que le dio pan y le dio agua para que ella se fuera. Y en esta segunda, pues, huida, prácticamente que no fue tan voluntaria, pero que le tocaba hacerlo.
Entonces yo también analizo la mala actitud que tuvo Ismael. Entonces esto me hace pensar que a veces nosotros como padres, como madres, tenemos actitudes que nuestros hijos repican y repican, y después uno dice, pero este muchachito, ¿de dónde saca eso? Y de pronto ve uno a veces no le gusta hacer como esos análisis tan introspectivos, pero uno muchas veces puede ver que son el reflejo de lo que uno ha hecho. Y a pesar de que de pronto cuando Agar se fue, pues el niño no había nacido, obviamente, pero las actitudes de uno como padre, ellos son, los hijos de nosotros son como esas esponjitas que van absorbiendo todo. Una mala actitud que uno tenga, si uno miente constantemente, si uno de pronto eh, peca con algunas cosas, con hablar mal, tantas cosas, los muchachitos, nuestros hijos, ellos están recogiendo porque ellos están en esa etapa de aprendizaje. Entonces, pues no sé qué pudo ver él, que eso fue lo que agarró de Agar. Agar despreció a Sara cuando estaba embarazada, cuando ella estaba embarazada, y decía, tú no puedes tener hijos, ahora yo soy la que va a mandar aquí porque yo soy la que le voy a dar heredero. Pero el hijo empezó a hacer prácticamente lo mismo y empezó a despreciar también a Ismael, y ahí es cuando Sara ya no se aguanta. Entonces, tener cuidado nosotros como madres, qué estamos haciendo o cuáles han sido nuestras actitudes que de una forma u otra nosotros vemos replicar en nuestros hijos. Eh, Finalmente, pues a Agar le toca irse y ya el agua se le acaba, estaba ya al borde de la desesperación, entonces ya estaba resignada a morirse. Nuevamente aparece el Señor que le pregunta, ¿qué te pasa, Agar? Dios nunca nos ha abandonado a nosotros. Puede ser la situación que cualquiera que estemos viviendo, pero el Señor nunca nos ha abandonado, inclusive en la circunstancia más absurda, en la circunstancia más compleja que nosotros esté viviendo, el Señor siempre va a estar ahí para decirnos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y el Señor le dice, no temas, Agar, y nuevamente le ratifica la promesa que tiene sobre su hijo Ismael. Y bueno, ya la historia, pues ustedes la podrán terminar cuando quieran estudiar este pasaje que es tan bonito. Y aquí lo bonito es que Dios le abre los ojos a Agar, porque al principio ella encontró un manantial que recuerden que les dije que ella lo nombró el Dios que me ve. En esta ocasión ella estaba tan obnubilada con sus pensamientos, estaba tan enfrascada en que de aquí no voy a salir, que ella nunca vio, y estaban en el desierto cerca de Berseba, si no estoy mal, y estaba tan metida en sus asuntos que ella no se dio cuenta que había un manantial ahí cerquita. Entonces, a veces nosotros en las circunstancias que vivimos estamos tan ofuscados, estamos tan preocupados, tan aturdidos con la situación que no alcanzamos a ver cómo es que viene la bendición para ti y para mí. Entonces, es un momento de nosotros que tengamos que reconocer que en medio de la preocupación, Dios no va. Bueno, Dios nos tiene mucha misericordia, pero la preocupación lo que hace es que nuestro pensamiento lo bloquea. Y lo bloquea lo mismo que le pasó a Agar. Entonces ella no se dio cuenta, ella estaba ya muriéndose porque no había agua, se le había acabado, están en medio de un desierto. Dice la palabra del Señor que ella se retiró y dejó a su hijo porque ella no quería verlo morir. El muchachito pues empezó a llorar del desespero y todo eso, y Dios escuchó el llanto del muchachito, y el Señor viene nuevamente al rescate. Y no era que Dios estaba por allá entretenido, no, Él sabía todo lo que estaba pasando, pero a veces en estos momentos es cuando nosotros necesitamos realmente confiar en Dios, mirar qué es lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Y dice la palabra del Señor que Él le abrió los ojos a Agar porque Agar no podía ni ver, y cuando se dio cuenta vio un pozo de agua. El pozo no apareció de la noche a la mañana, siempre estuvo ahí, pero ella nunca lo vio porque estaba tan enfrascada en sus problemas que nunca lo vio. Entonces es un momento de nosotros decir, claro que sí, estoy preocupado, tengo todas estas circunstancias, pero tengo un Dios que me ve, tengo Dios, y si de pronto no estás viendo una solución ahorita, tenemos que decirle, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver esa fuente de agua, ese pozo de agua. Me estoy anegando en mis problemas, pero Dios tiene una fuente de agua para nosotros. En medio del dolor, en medio de la tristeza, Dios siempre va a aparejar alguna cosa, y tenemos que saber que podemos pasar esta turbulencia, pero pasarla en fe. Y
A lo que quiero ya concluir es que primeramente cuidemos la actitud, ¿no? Cuando Dios te bendice, cuando Dios te bendice, cuando Dios te dio ese trabajo que querías, cuidemos la actitud. Siempre, no nos vamos a olvidar de nuestro Dios porque de ahí es donde proviene nuestra bendición. Con una actitud humilde de reconocimiento a Dios, que es el que te va a sacar o el que te ha dado ya la bendición, depende de la situación que tú estés viviendo. Y si hemos tenido malas actitudes, ir a la presencia del Señor y rectificar esas malas actitudes o esos hechos. Dios siempre nos va a proveer una solución. Y así como le pasó a Jonás, ¿se acuerdan? Que Jonás, Dios lo manda para un lado y él se va para el otro. Sin embargo, Dios en medio de la necedad, en medio de la terquedad de Jonás por no obedecer, por irse para un lugar donde Dios no lo había mandado, sin embargo, Dios apareja todas las circunstancias para que finalmente se cumpliera el propósito para el cual Jonás había sido llamado, para rescatar esa tierra de Nínive. Y así en muchas de las circunstancias de nosotros, si de pronto hemos actuado mal, hemos reaccionado mal, yo pienso que es un momento en que nosotros debemos decir, bueno, Dios, sí, la embarré, ¿no? Qué bonito ser un honesto y decir, no estoy actuando bien. Y siempre nosotros pues estamos esperando que Dios, la bendición de Dios. Entonces revisemos nosotros como esa actitud nuestra que hay que modelar, que hay que pedirle al Señor que nos ayude para que así mismo el Señor nos pueda bendecir en nuestras vidas. Entonces, esa era la partecita que quería compartir con ustedes. Mirar, porque Dios siempre está dispuesto a bendecirnos, pero muchas veces nosotros mismos estamos obstaculizando esa bendición de Dios, bien sea por la arrogancia, bien sea porque a veces no es arrogancia, pero en medio de la situación que estamos viviendo, nos cuesta trabajo reconocer nuestros propios errores, nos cuesta trabajo como mirar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, pues, básicamente es eso lo que el Señor nos llama hoy como a mirar qué estamos haciendo con nuestras vidas, que tenemos nosotros que reflexionar y que Dios nos ayude y nos ilumine para que nosotros veamos esa bendición. Y así como Dios le prometió a Agar que su hijo también sería bendecido, nosotros vamos a interceder por nuestros hijos porque ellos son bendecidos, es el fruto de nuestro vientre, son bendecidos donde quiera que estén. Y puede que de pronto ahora tú no estés viendo nada, estás viendo un muchachito terco, necio, sin embargo, ese muchachito tiene la bendición de Dios porque tú eres su hija y esa bendición tú la vas a transportarla para ese hijo que no está caminando de pronto muy rectamente, pero vamos a seguir también orando, intercediendo por esos hijos y que el Señor nos ayude para que nosotros un día no muy lejano podamos ver no solamente nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familias, esa personita con la que tú lidias, ese jefe con el que tú lidias, que lo mandas lejos. Pero entonces recapacitemos sobre la circunstancia que vivió Agar y que el espejo de ella, lo que Dios nos permite ver a través de la palabra, nos sirva a nosotros para que nosotros también podamos como enderezar nuestro camino y podamos ver la bendición del Señor. Entonces les voy a invitar a que me acompañen aquí en una oración y pedirle al Señor que nos ilumine, ¿no? Y que si estás en un momento en que quieres escapar, que quieres huir de alguna circunstancia, y a veces las huidas no son necesariamente cambiar de un sitio, cambiar de país. Hay diferentes circunstancias en las que tú puedes estar huyendo. Muchas veces hasta no hablar, quedarte completamente en silencio es una forma de huir. Que Dios nos ayude, y nos muestre exactamente qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros y qué es lo que Dios nos habla a través de estos ejemplos de lo que vivió Agar. Entonces ahí donde están les invito a que me acompañen en la oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde, nos ayude y nos ilumine. Bueno, Padre del cielo, Señor, te doy gracias. Una vez más, gracias, Señor, por todas las personitas aquí conectadas, Dios. Gracias, Señor, porque tú has puesto en ellos el querer como el hacer, Padre. Hay una palabra clara, Señor, que tú nos dejas a través de esta enseñanza, Jesús. Y tú nos estás preguntando de qué queremos huir, qué nos está
abocando a salir de una situación, Señor. A veces hay injusticias que se están cometiendo con nosotros, a veces son cosas que de pronto nuestro corazón duro también nos hace ver el problema mucho más grande. Y hoy te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a visualizar lo que tú estás mirando, Señor. Así como lo dijo Agar, Señor, el Dios que me ve, tú siempre nos has visto, Señor. Tú siempre nos has visto con ojos de misericordia, Padre. Permite, Dios, que si en algún momento ha habido terquedad en nuestros corazones, Señor, nos podamos apartar para poder recibir tu bendición. Nosotros queremos ser portadores de bendición y que esa bendición se extienda también para nuestras familias, para nuestros hijos, Señor, para los más cercanos, inclusive con esas personas que nos cuesta trabajo lidiar, Dios, por su temperamento, por su forma de ser, por lo egoístas que son, Dios, pero tú nos mandas, Señor, en medio de las circunstancias, Señor, a mantenernos firmes, Señor. Tú obras justicia, Padre. Tú eres un Dios perfecto, Dios. Yo te pido por cada una de las familias aquí representadas, Señor, para que tú nos ayudes, nos guíes, nos llenes de fortaleza, Padre, y podamos ver tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.